Muy bien, continuamos con el último video de la unidad número 9. Vamos a hablar acerca de síndrome metabólico. Y tenemos la siguiente definición. El síndrome metabólico o SM consiste en una agrupación de factores responsables del exceso de movilidad atribuida a enfermedad cardiovascular, abreviada como CVD, en pacientes con sobrepeso y obesidad, así como aquellas personas con diabetes mellitus tipo 2. El NSEP-ATP3, por sus siglas en inglés, identificó el síndrome metabólico como un factor de riesgo independiente para enfermedad cardiovascular y lo consideró como una indicación clara para realizar un intenso cambio en el estilo de vida. Entonces, la recomendación es que cuando se diagnostique, se tiene que llevar a cabo este cambio intenso en el estilo de vida. El síndrome metabólico no es enfermedad como tal, sino más bien es una agrupación de alteraciones en el metabolismo que incluyen hipertensión, niveles elevados de insulina o hiperinsulinemia, exceso de peso corporal y niveles anormales de colesterol y o triglicéridos. Y de hecho cada una de estas alteraciones es por sí misma un factor de riesgo para otras enfermedades, pero en combinación estas alteraciones se incrementan dramáticamente las probabilidades de enfermedades potencialmente mortales como diabetes mellitus tipo 2, enfermedades cardiovasculares o eventos vasculares cerebrales, como son las embolias y derrames cerebrales. Tenemos aquí una tabla con factores de riesgo para el síndrome metabólico. Dijimos que la obesidad, que es un IMC arriba de 25, sobre todo la obesidad central abdominal en forma de manzana, es la más peligrosa, comparada con la obesidad ginecoide tipo pera, por ejemplo. La edad también es factor de riesgo, porque afecta menos de 10% de las personas en los 20 años y 40% de las personas en la década de los 60. El grupo étnico es debido a que el síndrome metabólico es más común en negros y mexicoamericanos que en caucásicos. La obesidad, dijimos, historia de diabetes, pues tener familiares directos con diabetes tipo 2 o diabetes gestacional incrementa el riesgo para desarrollar síndrome metabólico. Y otras enfermedades como son hipertensión, enfermedad cardiovascular, ovario poliquístico, también se asocian con incremento de síndrome metabólico. Bien, en cuanto a signos y síntomas, tenemos obesidad central, hipertensión, triglicéridos elevados, HDL baja y resistencia a la insulina. Antiguamente se le llamaba síndrome X, ahora ya el nombre aceptado es síndrome metabólico. Y sucede que entre más componentes de este síndrome se posean, mayor es el riesgo para la salud. Bien, de acuerdo a la OMS, el síndrome metabólico se define como resistencia a la insulina más dos de los siguientes. Primero, obesidad central o abdominal. Este es un diámetro de, de cadera a cintura, un ratio de la proporción, arriba de 0.90 en hombres y de 0.85 en mujeres, un IMC arriba de 30. Esto, repito, son criterios de la OMS. Triglicéridos arriba de 150 miligramos por decilitro. Colesterol HDL bajo, abajo de 35 para hombres, abajo de 39 para mujeres. Recordemos que esto es por el efecto de los estrógenos, que son protectores. Hipertensión arterial arriba de 140-90 o uso de fármacos antihipertensivos. Glicemia elevada en ayunas, presencia de intolerancia a la glucosa, que se diagnostica como una curva de tolerancia oral. Glucemia elevada en ayunas, resistencia a la insulina o ya diabetes mellitus franca. Y también microalbuminuria, se habla de un ratio de albúmina urinaria en relación a creatinina de 30 miligramos por gramo o una velocidad de excreción de albúmina incrementada arriba de 20 microgramos por minuto. Esto ya nos habla de microalbuminuria, un exceso de secreción de albúmina por orina. Bien, aquí tenemos una tabla con diferentes criterios diagnósticos. Estos son de la OMS, estos son de la NSEP-ATP3, que son los dos más utilizados. Entonces la OMS nos dice que resistencia a la insulina, medida como diabetes
problemas en la curva de tolerancia oral, un peso corporal también elevado, arriba de un IMC de 30, dislipidemias, presión arterial, arriba de 140-90, y otros como microalbuminuria. Y la NSP-ATP3 nos habla, bueno, este no requiere resistencia a la insulina a diferencia del OMS, pero sí tenemos un diámetro de cadera arriba de 102 en hombres, arriba de 88 en mujeres, triglicéridos arriba de 150 miligramos, HDL abajo de 40, o de 50 mujeres, presión arriba de 130-85, que es ligeramente más bajo que el de la OMS, y leucemia arriba de 110 miligramos por decilitro. Bien, el estrés metabólico implica para su tratamiento y prevención manejo del estilo de vida, un programa de pérdida de peso y ejercicio, eliminar el tabaquismo, eliminar o limitar el consumo de alcohol lo más posible. La tendencia más reciente en este sentido indica que no hay niveles seguros para consumo de etanol, entonces cualquier consumo de etanol ya se considera de riesgo asociado. Implica también cambios en los hábitos dietéticos, incluyendo alimentación sana para un perfil cardíaco libre de riesgos o con menos riesgos. Medicamentos para bajar la presión arterial, mejorar el metabolismo de insulina, colesterol e incrementar la pérdida de peso. Y ya en casos extremos, cirugía para evitar el aumento de peso y disminuirlo, cirugía bariátrica en pacientes con obesidad mórbida, donde las medidas conservadoras han fallado. El objetivo del cambio en el estilo de vida en pacientes con síndrome metabólico es disminuir el riesgo de enfermedad cardiovascular. Recordamos que una disminución del 10% de los niveles de colesterol implica una disminución del 30% en enfermedad coronaria y en infartos al miocardio. Si se elimina el tabaquismo, tenemos una disminución entre el 50 y 70% de enfermedad coronaria o coronary heart disease. Si se mantiene el peso en niveles ideales, o sea, IMC abajo de 25, se logra una disminución del 35-55% en enfermedad coronaria. La hipertensión, que se define así, arriba de 140 milímetros de mercurio en la sistólica y arriba de 90 en la diastólica. Si bajamos 4 a 6 milímetros de mercurio, se disminuye 16% el riesgo de enfermedad coronaria y hasta 42% en isquemia cerebral. Bien, en cuanto a los factores de riesgo prevenibles, además o modificables, además de monitorear e intervenir en la diabetes mellitus, tenemos estos dos factores que son obesidad y tabaquismo, que son los principales modificables o prevenibles. Y en cuanto a prevalencia del síndrome metabólico, se calcula que afecta hasta el 25% de los adultos, 1 de 4 adultos en Estados Unidos, y adultos mayores de 40 años, hasta el 40% de ellos están afectados. Este es en promedio, y ya en el grupo de menores de 40, arriba del 40% padecen síndrome metabólico. Y la prevalencia del síndrome metabólico se ha incrementado hasta el 61% en la última década. Y la prevalencia también difiere en relación a raza y género. Lo vemos aquí en esta gráfica. Tenemos la prevalencia en el eje de las Y, dividida en hombres y mujeres, por diferentes etnias. Tenemos a los blancos aquí, seguida por los negros, hispanos y otros grupos. Entonces, vemos que tanto en hombres como en mujeres, los hispanos, tenemos una prevalencia mayor de síndrome metabólico, y estos son ya datos viejos de los 90, pero en aquel tiempo estaba cerca del 30% en hombres y en mujeres más arriba del 35% de prevalencia. Bien, y la prevalencia en adultos, dividida aquí también por sexo, tenemos porcentaje en las Y, hombres y mujeres, y vemos que
En esta referencia, que es del NHANES 2005-2006, del Salud en Estados Unidos, los hombres negros tienen una mayor prevalencia, seguida por los mexicoamericanos y finalmente los caucásicos. En el caso de las mujeres, están primero las mujeres mexicoamericanas, luego las de raza negra y finalmente los caucásicos. Bien, aquí vemos una imagen que muestra el continuum de riesgo de enfermedad coronaria en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Tenemos aquí diferentes estadios. Empezamos por resistencia a la insulina, intolerancia a la glucosa, y sigue la hiperglucemia ya con diabetes, significa que está el inicio de la diabetes. Y inicialmente en estos estadios tempranos, que están asociados a factores ambientales como nutricios, obesidad, sedentarismo, aunados a susceptibilidad genética, tenemos hiperinsulinemia, baja de HDL, aumento de triglicéridos, aterosclerosis e hipertensión. A partir del inicio de diabetes tenemos más aterosclerosis, mayor hiperglucemia, niveles más elevados de hipertensión. Tenemos ya complicaciones como son retinopatía, nefropatía, neuropatía y finalmente afectaciones en la función, como pueden ser ceguera, insuficiencia renal, infartos, amputaciones y finalmente muerte. Esto va de la mano también con el síndrome metabólico, por eso lo vemos aquí en esta sección, porque tanto diabetes como enfermedad coronaria y síndrome metabólico coexisten, y de hecho las complicaciones de aterosclerosis son responsables de el 80% de las muertes en pacientes con diabetes, el 75% de los casos debido a infartos o enfermedad coronaria, y esas complicaciones resultan en más del 75% de todas las hospitalizaciones por complicaciones de diabetes mellitus. Y se sabe que cerca de la mitad de los pacientes con diabetes mellitus tienen una enfermedad coronaria preexistente. Y un tercio de los pacientes que presentan infarto al miocardio tienen diabetes mellitus tipo 2 no diagnosticada. Hasta un tercio de estos pacientes son diabéticos sin saberlo. Después de que ya tienen el infarto, se dan cuenta de ello. Bien, en cuanto al tratamiento de síndrome metabólico, tenemos estas medidas que es el ABC, algo muy parecido a lo que se hace en la reanimación cardiopulmonar, el ABC, ver vías aéreas, ahí en ese ejemplo, ver circulación y ver el corazón cómo está trabajando, si está latiendo de forma normal. Bien, en el caso del tratamiento para el síndrome metabólico, el A se representa por los niveles deseados de hemoglobina glicosilada, o HbA1c. También por la dosis de aspirina diaria para prevenir problemas de coagulación, de formación de trombos. La B representa el control de la presión arterial, la C manejo de lipidemias, colesterol, eliminar el tabaquismo, la D manejo de diabetes y prediabetes, E ejercicio y F la alimentación. Bien, el primero, el A, dijimos los niveles de hemoglobina glucosilada blanco deben ser por abajo de 7% deseablemente en pacientes con diabetes ya. Y la aspirina diaria se recomienda en pacientes con diabetes mayores de 40 años de edad o con enfermedad coronaria preexistente o aquellos con síndrome metabólico sin diabetes mellitus tipo 2 que están en el riesgo intermedio o más alto. Aquí vemos cómo los niveles de hemoglobina glicosilada en el paciente diabético predicen la enfermedad cardiovascular o los infartos. Entonces vemos en estas figuras la mortalidad de enfermedad cardíaca en el eje de las 10, medida en un periodo de 3 años y medio, dividida por grupos de hemoglobina glicosilada baja, abajo de 6%, mediana de 6 a 7.9% y alta arriba de 7.9%. Vemos que entre más alta esté la hemoglobina glicosilada, mayor es la incidencia de mortalidad cardiovascular. Y estos son eventos cardiovasculares asociados también a niveles mayores de hemoglobina glicosilada.
Entonces, por eso es un predictor de enfermedad cardiovascular y de infartos al miocardio. Regresando a la tabla de tratamiento, la B dijimos control de presión arterial. Vemos aquí una imagen donde se muestra la prevalencia de hipertensión en pacientes con diabetes. Y tenemos en las 10 el porcentaje de pacientes con hipertensión en mujeres, hombres y total. Definida la hipertensión como cifras arriba de 130-85. Entonces vemos que en total en pacientes diabéticos, en promedio un 72% de ellos, de los diabéticos son hipertensos. En mujeres esta cifra sube hasta 75%. 75% de las mujeres con diabetes son hipertensas y en hombres es de 66%. Entonces van de la mano ambas alteraciones. Regresamos a la tabla de tratamiento. Vamos ahora con la letra C, que es el manejo de colesterol y la eliminación del tabaquismo. Aquí tenemos una gráfica que muestra la predicción de enfermedad cardiovascular en el eje de las 10 en relación a los niveles de LDLs en el eje de las X. Vemos que entre más elevadas estén las LDLs, mayor es el riesgo predictor de enfermedad cardíaca y de infartos al miocardio. Entre más bajas las LDLs, es menor el riesgo. Y pasa algo muy parecido en cuanto a la mortalidad por enfermedad cardiovascular. Esta es la incidencia por cada 1000 pacientes de mortalidad por enfermedad cardiovascular. Dividiendo a los pacientes de acuerdo al grado de tolerancia a la glucosa. Estos son ya con diabetes franca, una mayor incidencia de mortalidad. Con intolerancia a la glucosa disminuye y con curva de tolerancia a la glucosa normal es mínimo la incidencia de mortalidad a nivel cardiovascular. Bien, en cuanto al manejo de estilo de vida, las intervenciones son dirigidas a disminuir la obesidad, incrementar la actividad física, y en este sentido se ha visto que en el manejo de peso, una dieta rica en fibra y baja en grasas resulta en una reducción de 500 a 1000 calorías por día, lo cual genera una reducción en el peso corporal de un 7 al 10% en un periodo de 6 a 12 meses. Y la meta siempre sería alcanzar un IMC por abajo de 25. La actividad física recomendada es al menos 30 minutos, preferentemente 60 minutos, de intensidad moderada en la mayoría de los días de la semana. O sea, mínimo 4 días a la semana. Y aquí tenemos una figura que muestra el efecto de pérdida de peso moderada en factores de riesgo cardiometabólicos. Entonces tenemos aquí medidos la pérdida de peso en un inicio, en 4 semanas y el final. Estas son las 3 barras en relación a el peso, cómo va disminuyendo, el IMC, cómo va disminuyendo. En promedio bajó un 15%, el peso bajó un 15%, la presión sistólica bajó un 10%, esa es una pérdida de peso moderada. La presión diastólica bajó un 9%, la glucosa bajó 16%, los triglicéridos bajaron 44%, y finalmente el colesterol bajó un 11.7%. Y esto se logra con un programa a largo plazo, 16 semanas, mediano plazo, con una pérdida de peso moderada, dijimos. Todos estos beneficios se logran. Bien, en cuanto a actividad física, dijimos se recomienda un ejercicio aeróbico mínimo 30 minutos 5 veces por semana. La actividad física óptima se alcanza con al menos 30 minutos diarios. Y el entrenamiento de ejercicio de resistencia, usando pesas libres o aparatos, se recomienda 2 días por semana en ausencia de contraindicaciones mayores.
Bien, aquí vemos un estudio donde se muestra el efecto de una dieta estilo mediterráneo en el síndrome metabólico. Entonces tenemos un estudio en pacientes con síndrome metabólico aleatorizado, eh, donde se utilizó dieta mediterránea versus una dieta prudente por un periodo de 2 años. Entonces en el grupo con dieta mediterránea se perdió después de 2 años más peso, se perdieron 4 kilos en promedio. Y el grupo con dieta prudente perdió, no perdió peso. De hecho hubo una variación aquí en cerca de 600 gramos, pero hubo disminución en la dieta mediterránea en la proteína C reactiva e interleucina 6, que son marcadores proinflamatorios. Vemos aquí en la gráfica, en el eje de las 10, los METs asociados a la dieta mediterránea y la dieta prudente, al inicio y al final, o sea, después de 2 años. Entonces vemos como una disminución aquí muy significativa en cuanto a disminución de peso, mucho más notoria que en el caso de la dieta prudente, entre comillas, donde se eliminaban alimentos hipercalóricos, pero no era de estilo mediterráneo como tal. Muy bien. Bueno, en cuanto a conclusiones, podemos decir que el síndrome metabólico de la diabetes mellitus tipo 2 se asocian con niveles elevados de aterosclerosis y con riesgo de enfermedad coronaria. Y que modificaciones en el estilo de vida dirigidas a bajar el peso, cambio de dieta, actividad física, son cruciales en el manejo inicial de este tipo de pacientes. El manejo clínico enfatiza el control de la presión arterial y niveles de lípidos, así como el control de la glucemia y la prevención en la formación de trombos, o sea, terapia antiplaquetaria. Los programas multidisciplinarios, incluyendo especialistas de diferentes tipos, y son la clave para el manejo exitoso de este tipo de pacientes. Entonces, el abordaje debe ser multidisciplinario. Y tenemos alteraciones metabólicas ligadas al síndrome metabólico. Por ejemplo, alteraciones en el metabolismo de la glucosa, resistencia a la insulina, dislipidemias aterogénicas. Recordemos que las LDL son las más aterogénicas. Disfunción endotelial, estados protrombóticos, formación de trombos inducidos por agresión de plaquetas, cambios hemodinámicos, estados proinflamatorios. Aquí tenemos adipocitocinas proinflamatorias, exceso en la producción ovárica de testosterona. Ya vemos que esto se asocia con ovario poliquístico. Trastornos en la respiración y en el sueño, como son las apneas del sueño, asociadas a obesidad. Y tenemos ya enfermedades resultantes del síndrome metabólico, como son diabetes mellitus tipo 2, hipertensión esencial, ovario poliquístico, enfermedad hepática grasa no alcohólica, que cada vez es más frecuente, donde hay infiltración grasa del parénquima hepático, apnea del sueño, enfermedad coronaria como son infartos al miocardio, embolias, cáncer como son mama, próstata, colon, hígado asociados a obesidad. Y en cuanto a resistencia a la insulina, los pacientes hiperinsulinémicos están en riesgo de desarrollar, para empezar, diabetes mellitus, hipertensión, dislipidemias y enfermedad cardiovascular. Los pacientes con síndrome metabólico se sabe que son 3.5 veces más propensos a morir de enfermedad coronaria comparado con las personas sin síndrome metabólico. Y vemos por último esta imagen que muestra la relación entre el incremento en la adiposidad con un medio proinflamatorio. Pues tenemos elevación de interleucina 6, 1 beta, TNF-alfa, resistencia a la leptina, factor activador de plaquetas, angiotensinógeno, disminución de adiponectina, que recuerden que la adiponectina es una hormona parecida a la insulina, entonces ayuda a potenciar el efecto de la insulina, y su disminución
es un factor de riesgo. A través del aumento de estas vías, como es de NF-kappa beta, se asocian estas condiciones proinflamatorias con disfunción endotelial y finalmente con resistencia a la insulina. Todo esto favorecido por la adiposidad elevada y la liberación de adipocitocinas a nivel sistémico. Muy bien, chicos, terminamos entonces con esta unidad. Muchas gracias por su atención.